15 wins. Oh, big shot there on the inside. Oh, what a right hand! This is over! Wow! Un filipino la está rompiendo en los pesos medianos, mis amigos. El fin de semana pasado por la noche, el filipino Wellhon Mindoro noqueó de manera espectacular y aterradora al brasileño Lucas de Abreu. El filipino mandaría a la lona de esta manera tan espeluznante a Lucas de Abreu en el round 3. Pelea que se llevó en los Estados Unidos, y esta ha sido la segunda pelea en los Estados Unidos del filipino y lo está haciendo tremendamente bien. Su nombre es Wellhon Sandak Mindoro, tiene 24 años, es de Filipinas y pide a gritos una oportunidad por el título. Tiene una efectividad noqueadora del 100%. Su récord es de 13 peleas ganadas, un empate y 0 derrotas. Mide 1.80, tiene un alcance de 183 centímetros. Este filipino tiene sus hechuras boxísticas. Es bueno y es un gran prospecto. Me gustaría verlo pelear contra Jermall Charlo o con Khamzat Shiraz para verlo cómo se cala su boxeo filipino contra el boxeo británico de Shiraz o contra el boxeo americano de Jermall Charlo. Este filipino es oro puro. Espero que le sepan llevar bien su carrera, porque ya ha llegado a un punto en el cual está empezando a llamar demasiado la atención. El filipino llama ya mucho la atención de personas importantes y es cuestión de tiempo que le den una pelea más dura, una pelea más difícil. Quizá este filipino sea la sal que le hace falta a los pesos medios, una de las divisiones más desabridas del boxeo en la actualidad. Llegó bastante refrescante el triunfo del filipino. Esta es la clasificación de BoxRec de los pesos medios. El campeón de la WBC es Carlos Adames de República Dominicana, es campeón desde el 2022. El británico Khamzat Shiraz es el campeón silver y el campeón de la WBO es Shavkat Alimkhanuly. BoxRec pone hasta arriba a Erislandy Lara de 41 años y pienso que aquí BoxRec está mal y en el número 1 debería de estar el inglés Khamzat Shiraz. ¿Qué opinan ustedes? En el segundo creo yo debería de estar Shavkat Alimkhanuly y no estoy de acuerdo con esta clasificación, se las comparto para que la chequen. El filipino creo yo está listo para enfrentar a cualquiera de los primeros 7 de esta poderosa clasificación. Le veo buenas hechuras al boxeo del filipino. Los filipinos históricamente son peleadores muy duros, muy agresivos, y ver a un filipino en peso mediano realmente llama mucho la atención. Está muy interesante porque por genética, al igual que nosotros los mexicanos, pues es difícil encontrar boxeadores en esos pesos, y cuando sale uno siempre es muy interesante ver qué hace. Aparte está joven, Wellhon Mindoro es joven, tiene 24 años y esta victoria ante el brasileño se hizo muy mediática. La gente en este momento estamos pidiendo más de este filipino, queremos verlo pelear contra un boxeador que le exija más, queremos ver hasta dónde puede llegar. A Mindoro le dicen el Triggerman, el gatillero. Gatillero Mindoro es un prospecto sumamente interesante que tenemos que seguir. Checa nada más otra vez la brutalidad con la cual el gatillero Mindoro resolvió la situación este fin de semana. 15 wins. Oh, big shot there on the inside. Oh, what a right hand! This is over! Wow! Wellhon Mindoro, filipino invicto que está dando mucho de qué hablar. El gatillero Mindoro ha llamado nuestra atención y es nuestro deber mantenerlos informados con lo que suceda en la carrera de este impactante filipino. Físicamente todo un monstruo, tremendo atleta, me encanta su estilo. Otro knockout espectacular que vimos este fin de semana fue el del tejano Jesse Bam Rodríguez, al mandar a la lona al mexicano Pedro Guevara con un fantástico knockout. El knockout que le oscureció la noche a Pedro Guevara. Impresionante el uppercut, impresionante la habilidad de Jesse Bam Rodríguez, y ahora sí, llévenlo a Japón. Como lo dije en el video anterior, Jesse Bam Rodríguez hizo su trabajo en Mosca y Super Mosca, es el rey de las moscas y es hora de limpiar gallo y super gallo y pasar a la historia como el mejor boxeador de todos los tiempos después de Mohamed Ali y de Julio César Chávez. Jesse Bam Rodríguez es el presente, el futuro es hoy, viejo. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
El BAM salió sin piedad para terminar a Pedrín este fin de semana. Excelente upper, excelente técnica. Qué bonito es lo bonito, hombre. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido y estés bien al tiro. Y esta es una semana de puro box. El fin de semana ya tenemos al mexicano El Zurdo Ramírez enfrentando al inglés Chris Billam-Smith. Chris Billam-Smith es el campeón de los pesos crucero por parte de la WBO. Los campeones de la WBO son generalmente muy buenos. Le dicen el Gentleman y tiene 34 años. Es un inglés con su típico boxeo de libro. Muy ortodoxo. Tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas. 13 de ellas las ha ganado por nocaut. El Gentleman tiene una sola derrota hace miles de millones de años en el 2019 y perdió por decisión dividida ante un italiano. Es un excelente boxeador y el único defecto que le veo al Gentleman es que nunca ha salido de Inglaterra. Toda su carrera desde el 2017 a la actualidad ha peleado únicamente en su país de origen, solamente ha peleado en Inglaterra y este fin de semana será su primer pelea fuera de su país. Se estará enfrentando al mexicano, al Zurdo Ramírez en Arabia Saudita y por su parte el mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez de Mazatlán, Sinaloa es un boxeador muy experimentado y por cierto saludos a la banda que nos ve en Mazatlán. El Zurdo Ramírez tiene un récord profesional de 46 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut y una derrota ante Dimitri Bivol. El Zurdo Ramírez ha peleado en México, en los Estados Unidos, en Abu Dhabi, en Macao, en todo el mundo. Ha enfrentado a Jesse Hart y a Dimitri Bivol. Esos dos son los boxeadores más peligrosos que ha enfrentado a mi gusto. Ya se le ha exigido al Zurdo. Al Zurdo se le exigió con Bivol y se vio con muchas carencias en esa pelea. Las últimas dos peleas después de Bivol las ha ganado por decisión unánime. El boxeo del Zurdo después de Bivol ha cambiado mucho, es un boxeo mucho más conservador. Lo hemos visto sin ganas de proponer, sin ganas de atacar en sus últimos combates. El Zurdo cambió su estilo a aguantar y dar el contragolpe, buscar el golpe de poder que resuelva toda la situación. Después de Bivol no lo he visto tan suelto como antes, espero que recupere su confianza. Chris Billam-Smith es un rival nada fácil, le puede complicar al Zurdo la pelea. Vamos a ver una buena pelea y de mucha estrategia, una pelea muy inteligente. Esta pelea del Zurdo contra Billam-Smith la va a ganar el que tenga mejor estrategia, el que tenga más hambre de ser campeón y el ganador de esta pelea, por lo que sabemos en las redes sociales, se va a enfrentar al campeón de la IBF, Hai Opetaia de Nueva Zelanda. Si el Zurdo hace historia y se corona campeón este fin de semana, entonces iría por otro cinturón ante Opetaia, pero si pierde será muy difícil que el Zurdo Ramírez vuelva a ser protagonista. Tiene 33 años y en el box esa edad ya se está complicando un poco el asunto. Mi opinión es que Chris Billam-Smith es el trampolín internacional que necesita el Zurdo Ramírez para su carrera. Si le gana al inglés, recupera fanaticada y recupera credibilidad ante los críticos, porque el inglés es muy buen boxeador, es un gran campeón. Se juega su carrera el Zurdo Ramírez. Esta es la pelea más importante de su vida después de haber enfrentado a Dimitri Bivol. La pelea con Chris Billam-Smith será un parteaguas en la vida del Zurdo Ramírez, así que tenemos que verla, tenemos que estar muy pendientes de esta batalla histórica. La cartelera Latino Night está chida. Esta cartelera la traen en conjunto el Tío Turquis con Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya no quería en un principio al Tío Turquis y ahora hasta le quiere poner un depa y un altar. Gilberto El Zurdo Ramírez contra Chris Billam-Smith de plato fuerte. Tenemos también de coestelar la pelea de José Ramírez contra Arnold Barbosa y de esta pelea vamos a platicar un poquito más adelante. Tenemos también William Cepeda, el arma perfecta, el Camarón contra Tevin Farmer y le voy al Camarón. Camarón tiene que ganarle a Farmer para pelear contra Shakur Stevenson el 22 de febrero. En los pesos mínimos tenemos a Oscar Collazo contra el tailandés Knockout Sipi Freshmart. ¿Y por qué le digo así? Porque es más fácil nombrarlo por su apodo, porque su nombre es Tamanun Nimjotrong.
quien por cierto está invicto, tiene 25 peleas ganadas, 9 knockouts y es un peleador de Muay Thai que se cambió al boxeo para ganar más dinero. Tiene 34 años, Collazo tiene 27 años, es un buen boxeador, tiene un récord de 10 ganadas, 7 knockouts y es el campeón de la WBO. Collazo estará defendiendo su campeonato mundial ante el tailandés. Esta pelea va a estar muy buena. También tenemos a Oscar Duarte contra Amedov y Juan García contra Ziyad Almoyuf. Mexicanos en esta cartelera están Juan García, el camarón William Cepeda y Gilberto el zurdo Ramírez. Una gran cartelera para este fin de semana. Y aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis porque una pelea que va a estar buenísima y de la cual no se ha hablado mucho es la pelea entre José Ramírez y Arnold Barboza Jr. en los pesos súper ligeros. Y quiero platicarle a Arnold Barboza porque es un boxeador con una excelente calidad y siento yo que no se le ha dado la oportunidad que merece. Barboza ya tiene 32 años con un récord profesional de 30 peleas ganadas, 11 de ellas por knockout. Está invicto. Según su BoxRec se encuentra en el lugar número 10 de 2.444 boxeadores. Debutó en el 2013 y se enfrentará este fin de semana a José Carlos Ramírez de 32 años, quien es un boxeador muy peligroso. Es una muy buena prueba para Barboza. Ramírez tiene un récord de 29 peleas ganadas, 18 de ellas por knockout, una derrota ante Josh Taylor en el 2021 por decisión unánime. Ramírez fue mandado a la lona en los rounds 6 y 7 por Taylor y Ramírez buscará noquear en esta pelea a Barboza según lo que ha dicho en sus redes sociales. Los expertos en boxeo por otra parte afirman que Barboza no tiene el poder para tirar a José Carlos Ramírez. Este fin de semana sabremos si Barboza está listo para una pelea de campeonato. José Carlos Ramírez es la pelea más dura que Barboza ha enfrentado y si la pasa entonces estaría listo para enfrentar a Alberto Puello, quien es el campeón interino de la WBC y es de República Dominicana. Puello tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Teófimo López de Honduras es el campeón de la WBO y Liam Paró, campeón por parte de la IBF. Y esta pelea contra José Carlos Ramírez va a definir el rumbo de la carrera de Barboza. Por eso esta pelea creo que será una de las mejores peleas de la cartelera. Se juegan demasiado ambos boxeadores. José Carlos Ramírez, si vuelve a perder, pues va a ser muy difícil que su carrera vuelva a levantar. Le costó mucho trabajo, le costó mucho levantar su carrera. Y este fin de semana contra Barboza se juegan ambos el destino en el mundo del boxeo. Y también, ¿qué creen? Este viernes por Netflix, mis amigos, tenemos la pelea, por fin, la pelea tan ansiada entre Jake Paul contra Mike Tyson. Ya, por fin es este viernes. Para que te pongas bien al tiro, viernes por la noche Jake Paul contra Mike Tyson en vivo por Netflix. Mike Tyson de 58 años se ve mamadísimo y bien definido. Increíble la forma física de Iron Mike. El legendario Tyson ha dicho en entrevistas que incluso ha dejado de fumar marihuana. Tyson dice que ya lleva 2 meses sin fumar y que está entrenando 6 horas al día y que sale a correr más de 10 kilómetros todos los días. Tyson en sus entrevistas ha dicho que la gente se va a llevar una gran sorpresa. Dice Tyson que no es un anciano y que él tiene el poder de derrotar al padre tiempo en sus manos. Y este viernes verán cómo Mike Tyson manda al hospital al irrespetuoso y malcriado Jake Paul. Esas son las palabras de Mike Tyson. Creo que Jake Paul está en problemas porque en cualquier momento a Mike Tyson se le puede descomponer un fusible, en cualquier momento se puede volver loco. A Tyson en cualquier momento se le puede activar esa maldad que lleva escondida. Tyson es un profesional de toda la vida, desde niño, y Jake Paul ha estado trabajando durísimo tratando de mejorar su boxeo. Esta pelea será a 10 rounds, sin protecciones, sin caretas. La pelea contará para el récord profesional de cada boxeador y esperemos ver un gran espectáculo. No puedo creer que a mis 41 años, en pleno 2024, aún pueda disfrutar de una pelea profesional de Mike Tyson. Tengo que verla. ¿Ustedes a quién le van? ¿Mike Tyson o Jake Paul? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Saben que los leemos a todos y con mucho gusto. Muchas personas creen que Tyson tendrá 1 o 2 rounds para intentar ganar y que después se le va a terminar el gas y que Tyson será presa fácil para Jake Paul. La mayoría del respetable ve nulas posibilidades de que Mike Tyson pueda ganar.
¿Qué opinas tú? También en la misma cartelera vamos a tener la revancha entre la irlandesa Katie Taylor y la puertorriqueña Amanda Serrano por el campeonato absoluto. Amanda Serrano tiene 36 años con un récord profesional de 47 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate, y es la campeona mundial peso pluma de la IBO y de la WBO, y enfrente tiene a Katie Taylor, una irlandesa de 38 años con un récord profesional de 23 peleas ganadas, 6 knockouts y una derrota. Es la campeona super ligero de la IBF, de la IBO, de la WBC y de la WBO, y se juegan todos los cinturones. En la misma cartelera de Jake Paul contra Mike Tyson en el AT&T Stadium en Arlington este viernes, así que ya saben, tenemos mucho box toda la semana. Estén atentos a Richie Blog porque iremos platicando de todos estos tiros y mucha más información que tenemos. Vamos a platicar de todo esto en los siguientes videos en el transcurso de la semana. Si este video te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Sigan participando en las encuestas que hacemos para ustedes en la pestaña comunidad. Las encuestas nos ayudan mucho, nos ayudan para encauzar nuestro contenido a lo que a ustedes más les gusta. Es un gusto, un gustazo crear contenido para todos ustedes y muchas gracias por su atención y por llegar a la distancia con nosotros. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él. Wins. Oh, big shot there on the inside. Oh, what a right hand! This is over! Wow!